¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de nuestro podcast, su podcast, Hablemos de Bioplásticos. Les damos las gracias por estar aquí y hoy, hoy sí vengo acelerado, ya me tomé mi café, entonces esperemos que les gusten las noticias que traemos. Hoy tenemos una invitada muy especial y entonces les recordamos que este podcast está hecho de expertos e inexpertos para entender todos los temas alrededor de los bioplásticos. No solo es ciencia, sino también es comercio, también es inversión, cambio de consumidor, cambio de pensamiento y bueno, aquí resolvemos dudas y les traemos cosas del día a día, ¿no? Hoy presentaremos 5 noticias que buscamos sean muy atractivas a lo que está pasando en el mundo de los bioplásticos y bueno, les recordamos que si alguna de esas noticias les gusta, dejen su like, suscríbanse y bueno, paso a la introducción ya más personal. Me presento, soy Víctor Antonio, soy co-host de este podcast y founder de la startup Biointelectus. Presentaré primero al co-host de costumbre, Gracias. aquí a Luis Anda, productor, director de todo esto, amante de las películas y de la moda. Bienvenido. Gracias. Un episodio más, la verdad. El primero del año. El primero del año. El primero grabado del año porque ya se estrenó, Sí, ¿no? pero el primero grabado del año, justamente. Creo que podemos aprovechar para hacer cambios, para renovarnos un poco. Y creo que, pues, lo que sería interesante es que la gente nos ponga qué le parece, qué cambios les gustaría hacer, para que nosotros podamos darles lo mejor, ¿no? Como siempre. Excelente. Y nuestra invitada de hoy es Monse. Monse ha estado trabajando en Biointelectus durante ya casi un año. Toda la parte de R&D, previamente. Hacemos cosas muy interesantes. Hoy la traje para pues, dar ese pivoteo un poquito. Entonces, Monse, regálanos 30 segundos de ti. O sea, ¿quién es Monse fuera del laboratorio? Cuéntanos un poquito. Ok, pues sí, me llamo Monse. Mis amigos me llaman Mac, por cierto. Tengo 21 años, casi 22. Me gusta mucho la ciencia, me gustan los bioplásticos, desde que conocí Biointelectus. Y bueno, pues ya voy a pasar a mi 6º semestre de la carrera, estoy muy emocionada. Y bueno, pues gracias por invitarme, Víctor. Gracias, Luis. Excelente, pues espero que lo disfrutes mucho. Y bueno, normalmente tardamos mucho en la introducción. Hoy quisiera, hoy que ya traigo el café encima, quisiera entrar directo a las noticias. Y me gustaría que leyeras el título la primera vez. Claro que sí. La sentí media abrumadora la forma que la escribí. Entonces tal vez puedes ayudar a aterrizarla. Claro que sí. Bueno, el título de la primera noticia es Test Valley Packaging, con sede en Andover, ha introducido un nuevo material hecho de residuos agrícolas reutilizados. Creo que pues es bastante claro el título. Sin embargo, creo que hay que repasar un poquito esto de residuos agrícolas, porque pues a lo mejor hay gente que nos ve por primera vez. Igual si pudiéramos como bajar un poquito rápido qué son los bioplásticos y por qué se pueden hacer con residuos agrícolas. No sé si nos puedes explicar tú, Okay. nuestra invitada. Mira, yo explico qué son los bioplásticos de manera genérica y me ayudas a la importancia de los residuos agrícolas dentro de esta ecuación de los bioplásticos. Los bioplásticos son materiales que buscan reemplazar el plástico. Los bioplásticos hay tantos y muy diferentes que llevamos ya 10 episodios hablando de diferentes tipos. Entonces, no es necesario que se los aprendan todos, pero tratamos de explicar el concepto como tal. Entonces, un bioplástico busca transicionar de un plástico que te va a durar toda la vida a un material que sea con menos huella de carbono o que tenga contenido biológico o que sea compostable. Entonces puede ser alguna de ellas. Sin embargo, esta noticia es importante porque cambia el paradigma de dónde estamos fabricando estos bioplásticos. Entonces, ¿por qué, Monse, si nos ayudas a contar un poquito, que es parte de mucho del trabajo que has hecho en Biointelectus, por qué es importante contemplar los residuos agrícolas para los bioplásticos? Bueno, creo que los residuos forman una parte como muy importante porque, o sea, como que apoya la economía circular, ¿no? Entonces, estás como recuperando estos residuos que ya nadie busca o que ya nadie ocupa, y entonces de estos, por ejemplo, puedes extraer celulosa, ¿no? Que creo que es de lo que se trata esta noticia, que puedas tú extraer la celulosa y después la puedas utilizar como en un bioplástico. Entonces, esto se vuelve una materia prima para la creación como de, pues, un producto nuevo. Entonces, pues sí, creo que es muy importante esta parte de cómo recuperar estos residuos, que les puedes dar como una segunda vida. Y pues ya. Eso es muy importante porque es algo que platicamos mucho. Yo, van a decir que soy friegue, pero justo hoy en día pues la creación de contenido ha generado pues, personas que hablan de sustentabilidad.
y esta presión de generar contenido diario o hablar de muchos temas, normalmente a veces pues no entran en profundidad sobre lo que son conceptos como economía circular y la definición que da Monse ahorita que nos comparte es una definición muy cercana a lo que es economía circular, ¿no? Dijiste dos palabras claves que es recuperar y capturar y entonces normalmente lo que pasa es que esos desperdicios agrícolas, esos residuos, pues se queman o se dejan ahí a la intemperie hasta que se degraden solitos. Y lo que pasa es que cuando extraemos componentes, capturamos el carbono, ¿no? Recuperamos el carbono que ya está ahí, que a la planta le costó, a esa biomasa es la palabra, pero digamos a la planta le costó pues tiempo, agua, sol y todo hacer esos carbonos. Entonces recuperamos, capturamos ese carbono y es por eso que se entiende que al final del producto tiene una menor huella de carbono porque estás utilizando un carbono capturado. Es un término un poco complejo y tal vez un poco abrumador, pero lo importante justo de esta noticia es que estamos hablando de que se empieza a hacer en todos lados, ¿no? Hemos dado ejemplos de diferentes lados del mundo y esto es algo que se empieza a hacer en India con los residuos de la caña de azúcar, ¿no? Entonces, es la primera vez, creo que hablamos de residuos de caña de azúcar, ¿no? Sí. Entonces, Sí, me parece que sí. ¿qué opinas cuando, o sea, de los residuos que hemos brincado, de repente decimos, también la caña de azúcar? Pues mira, ahorita estaba leyendo un poco esto y me surge una pregunta rápida. Dice que es una alternativa sostenible a las tarjetas y el papel a base de pulpa de madera, ¿no? Y entonces quiero saber, bueno, tanto yo como supongo que la gente que nos ve, ¿qué diferencia hay entre, digamos, madera convencional, digamos, y que sean residuos de caña, ¿no? O sea, ¿qué tan diferente y por qué en una simplemente es papel, un tipo de cartón, y qué hace que el otro sea bioplástico? Ok, es muy interesante y de hecho voy a introducir un poquito y voy a dejar que me ayudes a hablar de los tipos de residuos. Entonces, primero que nada, si tienen como esta curiosidad de entender más la noticia, les recordamos que es nuestro newsletter, está pegado el link, va a estar pegado el link. El newsletter es un poquito con un contexto más técnico de la noticia y la relevancia, entonces pueden ver ahí los datos y la liga a la noticia principal. Pero sobre esto, la noticia habla que ahorran 28% en las emisiones de carbono y hacen el comparativo de la madera, porque seguramente es algo que tal vez la mayoría sabe que nos está viendo, es que el papel, el cartón se extraen de la madera. Entonces, en la madera hay un tipo de celulosa que se extrae en forma de pulpa y luego se procesa para hacer pues, lo que hoy conocemos, ¿no? Sin embargo, hay diferentes fuentes botánicas, que sería la palabra, o sea, diferentes fuentes de recursos donde hay diferentes tipos de celulosas con diferentes aplicaciones. Entonces, una de las cosas que hemos trabajado mucho en Mintelectus en el último año es justamente valorizar los residuos. Y entonces, aquí quisiera que aportaras un poquito, contaras un poquito, justo en la parte de ser la responsable, ¿no? De extraer estas celulosas, cómo ha sido la experiencia entre los diferentes tipos de residuos, ¿no? En algunos son más difíciles, otros no. Y entonces, eso podría ayudar a responder, porque como que dicen, si cambiamos de residuo, o sea, ¿en qué puede afectar? Sí, bueno, pues sí, en Biointelectus hemos estado trabajando en la extracción de celulosa de residuos orgánicos. Entonces, nosotros buscamos en estos residuos que tengan, o sea, valorizamos su composición química para ver como qué porcentaje de celulosa tiene cada residuo y entonces cuál nos conviene más como extraer, porque no es lo mismo que tú busques, no sé, la cáscara de plátano, por ejemplo, para extraer, no sé, esta celulosa, a que busques, no sé, la fibra de coco, que esta es más rica en celulosa y en componentes pues celulósicos. Y yo creo que por ahí va esto, ¿no? O sea, como que están viendo qué residuo también tiene esta misma como composición o puede como, pues sí, como balancear esta necesidad de celulosa y por eso se busca como otro residuo como parecido, pero pues que no está instalando árboles, ¿no? Solamente para obtener pues la celulosa de ahí. Ok, entonces digamos que el cambio que existe entre la primera opción y la segunda es que una se tiene que talar el árbol para poder sacarlo, y el otro es simplemente los residuos, ¿no? Y no solo eso, porque no especifica realmente si talan los árboles, porque lo podrían sacar de residuos de la industria maderera, que hemos hablado algunas. Pero algo que puede ser la razón de este 28% de emisiones menos es que la localidad. Okay. ¿No? O sea, piensa aquí en México, ¿no? Que es donde grabamos. O sea, realmente, o sea, tenemos muy poca madera donde talar.
Ujú. Entonces puede ser el mismo caso en India. O sea, no hay bosques dedicados a eso, no es una industria. Entonces, imagínate el importar, o sea, la huella de carbono que genera la importación de eso. Entonces, eso balanceado con que estás utilizando un residuo local y en lugar de que se queme. Entonces, creo que ahí es el cambio que dijeron, mira, o sea, sí puede ser difícil, pero con unas alianzas y estudios y el avance lo lograron. Entonces, creo que debe ir por ahí el cambio, ¿no? En la importancia de la localidad, y es algo que nosotros valorizamos. O sea, los residuos que hemos valorizado son residuos, o sea, de la región. Nosotros no hemos valorizado residuos de la madera, que es algo que en Europa se usa mucho, Europa del Norte, Finlandia, cosas así. Claro. Pero aquí no tendría sentido. Entonces tratamos de buscar la distancia y, bueno, en fin, otros parámetros que afecten este tipo de decisiones. Claro, entonces creo que, digo, para concluir un poco esta primera noticia, regresamos a lo que hemos hablado durante mucho tiempo, ¿no? La economía circular. O sea, creo que, pues o sea, esto beneficia muchísimo en la economía circular, justo por lo que dices de las localidades, ¿no? Entonces, que este residuo pueda ser utilizado y no justamente como en otros países, que es una industria completa para sacar la celulosa de los árboles. Entonces, bueno, creo que de mi parte esa es como mi conclusión general, y para la parte inexperta, digamos, o sea, que esto se debe como a economía circular y, o sea, hay que tomar en cuenta las localidades y además, pues sí que es una... No, o sea, aunque sea, digamos, la celulosa, sí es un cambio completamente diferente y que nos afecta de alguna manera, ¿no? Claro que sí, porque seguramente en el producto final, digamos, del papel y el cartón, se va a sentir un poco diferente. Y es de las cosas que hemos platicado últimamente, Claro. que hay que empezar a exponernos a estos nuevos materiales para poder aprender pues, a utilizarlos, acostumbrarnos a sus nuevas texturas, y bueno, eso entra en todo los ejemplos de los bioproductos que hemos tenido, ¿no? No sé si quieras agregar más o quieres que ya nos brinquemos a la segunda, que es muy similar. Entonces, Pues creo que podemos comenzar con la siguiente. ok, va, esta la leo yo, si quieres. Claro. Entonces, hay una startup israelita que se llama Molodea, ¿no? Les pido ahí por ahí que siempre los nombres Sí, los pongan, claro. porque pues no sé si está en algún, si está en español, en inglés, o cómo se tendrá que pronunciar. Esta startup empieza a atacar el mercado estadounidense, y se me hizo algo interesante, porque justo es una startup que se dedica a generar celulosa, una variación de celulosa, lo vamos a poner así para no confundir tanto. Pero esta startup logró generar un bioplástico, una biopelícula, ¿no? Que esta es una de las notas que hemos hablado mucho. Están empujando mucho, inclusive hubo una noticia, unos episodios anteriores que decíamos que una startup, un laboratorio decía que los plásticos tenían los días contados, me acuerdo muy bien, y era justo porque habían logrado hacer estas películas que son las más difíciles. Bueno, esta startup tiene un producto muy similar, ¿no? Donde permite que los alimentos y bebidas, cosméticos, todo eso, puedan protegerlos como el plástico convencional lo hace, y todo a través de celulosa. Y me gustaría que leyeras justo lo que dice el director, que es el último párrafo, ¿no? Claro que sí. Melodea reconoció la creciente demanda del mercado estadounidense de envases sostenibles y, por lo tanto, de recubrimientos de barreras sostenibles que permitirán a la industria del envasado fabricar envases reciclables ecológicos. Dice a Packaging Insights Scholl Lapidot, director ejecutivo y cofundador de Melodea. Quise agregar eso a la nota porque es la perspectiva que están teniendo. Yo genuinamente me dije, oye, pues ¿por qué no atacas ahí a tu comercio local, no? Pero creo que al tener una tecnología patentada y un proceso que es la gran ventaja de los bioplásticos, es que puede hacer producciones en diferentes lados, ¿no? Claro. Y me llama mucho la atención que miren al comercio de Estados Unidos, que es importante para México y también para Latinoamérica tarde o temprano. Entonces, que es algo que estamos empezando a ver. O sea, estamos empezando a ver cómo empieza a haber competencia en ese lado. Y aunque en México todavía no hay alguien instalado, que esperemos que seamos nosotros ya, pero es importante entender esto, entender que un mercado competitivo, porque en Estados Unidos hay grandes propuestas, Danimer Scientific, que lo he citado aquí mucho, Mango Materials y varias startups que están en Estados Unidos, y decidir, vamos a enfrentarnos a Estados Unidos,
a mí me hace la pregunta genuina y de hecho te la voy a hacer a ti. O sea, Biointelectos debería estar viendo Estados Unidos como un mercado factible para exportar nuestros productos o exportar nuestra tecnología, o más bien deberíamos aprender de cómo está cambiando el consumidor de Estados Unidos y traerlo aquí para transicionar, por ejemplo, justo en el podcast, ¿no? En la difusión. ¿Qué es lo que te hace pensar justo este cambio, esta jugada de Israel que dice, vámonos para Estados Unidos? Yo creo que es el impacto, ¿no? O sea, porque sabemos que Estados Unidos pues, es una potencia mundial, tiene mucha población y bueno, yo creo que empezando como desde lo grande va a ser mucho más fácil migrar como este proyecto a, no sé, a países pues más pequeños o que no tengan como tanto conocimiento en esta parte. Entonces yo creo que este salto es grandísimo, o sea, es algo muy inteligente, diría yo, porque pues sí, estás abarcando una población inmensa que consume mucho desechable, por ejemplo. Entonces como que empezando en lo grande, como que te va a abrir el paso así completamente como para que luego lo escales a otras partes del mundo. Ok, y justo como parte del equipo de R&D que Biointelectus tiene, ¿te gustaría en algún momento que nuestra tecnología desarrollada esté en un mercado de Estados Unidos, compitiendo justo con startups de otro calibre? ¿Qué te hace pensar? Pues yo creo que sí sería factible, o sea, tendríamos que esforzarnos mucho. Claro, obviamente. Porque pues sí, no es un mercado fácil y como podemos ver hay competencia de esto, ¿no? Pero yo creo que sí podríamos, o sea, podríamos como plantear un objetivo de que en algún momento no solamente se quede como en zonas, bueno, o sea, como en algo local, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí. ¿Sabes algo también que preguntarían por qué? Y siento que mucho afecta son las regulaciones, ¿no? Y México ha estado muy atascado, digamos, en este avance en las regulaciones, ¿no? Ha habido prohibiciones de plástico, pero no ha sido muy claro, no hay una transición que el gobierno esté buscando. Y en uno de nuestros podcasts, que fue como yo creo que el más pesado, digamos, justo hablamos de la iniciativa de Biden, que quería la bioeconomía, ¿no? Entonces, cuando un país está cambiando, o sea, internamente, y que creo que $1 billón, $2 billones iba a invertir, ¿te acuerdas? O sea, billones de dólares en bioeconomía, que significa la generación de productos biológicos, como los bioplásticos. Entonces, vale la pena hacer un cambio de jugadas. Así que mucho tiene que ir equivalente a 3 factores, ¿no? El desarrollo tecnológico, que empiecen a avanzar, que la parte científica lo logre, las regulaciones, que el gobierno empiece a cambiar la perspectiva, ¿no? Que se empiece a convencer, digamos, de estos cambios y que también lo vea transicionado. Y el consumidor, ¿no? Que es lo que platicábamos antes de iniciar el podcast, de que tenemos que tener cierta experiencia en estos materiales. Entonces, creo que esto que va a pasar en Estados Unidos va a acelerar tanto el impacto y definitivamente, o sea, no va a faltar que la gente que viaja a Estados Unidos va a llegar y no manches, me gustó, me encantó, fíjate que fue muy diferente. Y van a empezar a desear eso, o sea, en su casa, ¿no? Digamos. Claro, o sea, inclusive creo que mencionan algo muy importante los dos, que es la parte de Estados Unidos, porque como lo hemos mencionado ya en otros capítulos, va a haber marcas, va a haber gente, va a haber países, va a haber gobiernos que quizá y lamentablemente no lo hagan por mejorar, sino solamente por competir. Pero creo que a final de cuentas, mientras eso beneficie, creo que es algo pues bastante bueno. Entonces, pues tan solo igual nosotros que de repente vamos a otro lugar, a otro estado del país y que no tienen los vasos de bioplástico, sí se siente diferente y sí ya genera como un pensamiento de, oye, ¿por qué no hay acá, no? Entonces, creo que es algo, pues, muy, muy cierto lo que dicen, de que al atacar este mercado va a desencadenar muchísimas cosas. Fíjate que ahorita sí se me hizo el clic, ahorita que lo mencionas. Y sí, o sea, Luis habla de los pasos de Starbucks que le hemos citado muchísimo, mención no pagada, obviamente. Pero aquí en la Ciudad de México, todo el desechable de Starbucks que te dan, lo transicionaron a bioplástico. Pero me hizo el clic de que, ¿por qué en los estados? Pues porque la regulación entró aquí en México y entró muy fuerte. Entonces, tal vez la marca justo hizo este cambio justo impulsado por la regulación y también seguramente trae el material o de otro lado del mundo, ¿no? O sea, esa capacidad global que también tiene la empresa. Entonces, como que se me hizo ese clic de decir, esto pasa, ¿no? Porque
justo hemos viajado a Monterrey, Guadalajara, Querétaro, estamos moviéndonos en el país y en ningún lado está esto, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, pero también es muy importante justo entender que una regulación tiene que avanzar cuando también al mismo tiempo que la empresa pueda hacer ese cambio, ¿no? Hay otros estados como Querétaro que tienen la prohibición, pero seguramente no tienen esta capacidad del suministro. Entonces sí, se me hizo un pequeño clic, se los dejo ahí en los comentarios. Escríbanme, ¿por qué creen ustedes que en este caso específico, en la Ciudad de México, en cualquier Starbucks que vayas, todo es bioplástico? En cualquiera. Pero en otros estados no lo es. Entonces, me gustaría sus hipótesis. Sí. Inclusive dejo una imagen aquí que tomé justo en un Starbucks, que ya hay un letrero que dice que son de bioplástico. ¿Te acuerdas que mencionábamos que hacía falta difusión en el mismo Starbucks para saber, ¿no? Para que la gente supiera y no fuera hasta que voltea su vaso o por curioso o lo que sea, sino que ya hay señalizaciones de que son bioplásticos y de cómo se deben manejar el residuo. Padrísimo, padrísimo. ¿Quieres agregar algo más o quieres hacerme el honor de brincar a la tercera noticia? Solo el título, si quieres, y ya lo vamos pivoteando. Ok, genial. Entonces, vamos a la tercera. Y esta dice, pongamos a trabajar a los microbios transformando residuos plásticos en bioplásticos biodegradables. Cuando leíste esta noticia que te la pasé, por si ahí te quejas de que las noticias están muy feas o lo que sea, pues me pueden echar a mí, yo soy quien las trae. Pero cuando leíste esta noticia, ¿qué fue lo primero que pensaste? Bioremediación y el cliché que tiene esta bioremediación. Ok, ya tocamos una vez este concepto de bioremediación cuando tuvimos a Nat invitada, pero cuéntanos, como IBT, justo, ¿qué es bioremediación? Pues... O sea, ¿cómo lo entiendes tú, no? O sea, Yo lo entiendo como la parte de... con lo que tenemos, o sea, por ejemplo, microorganismos, a eso voy, ¿no? Como el ejemplo más básico, microorganismos, que estos puedan ayudar a detener o a mejorar o a arreglar o a reparar lo que ya hemos hecho con estos plásticos de origen del petróleo o con algún otro desecho. Entonces el chiste es como arreglar o reparar el daño que ya hemos hecho. Ok, sí, claro. De hecho ecológicamente hablando. Sí. Y tú, no te voy a preguntar qué piensas de bioremediación, claro. Pero, o sea, con el puro título cuando te lo mandé, pongamos a trabajar a los microbios, ¿qué fue lo que pensaste? Mira, la verdad, yo lo que pensé es que cuando hice transformados residuos plásticos, hasta me regresé, ¿no? Porque casi siempre que vemos plástico es bioplástico, ¿no? Entonces ya leí toda la noticia y todo, y siento que es justo muy interesante porque no es vamos a hacer algo nuevo, vamos a desde cero trabajar para generar una opción, sino que aquí es ya con lo que está, ok, ya la regamos como humanidad, ya están todos los residuos, ya utilizamos petróleo, ya lo que sea, ok, va. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Los microbios. Entonces, saber que, digo, evidentemente va a llevar un trabajo enorme, pero que existe una opción en la cual podemos utilizar los residuos plásticos para hacer bioplásticos, eso se me hace bastante interesante y eso fue lo que más me llamó la atención. Fíjate que quise traer esta noticia porque estábamos trabajando con uno de nuestros equipos de trabajo, para la redundancia, estamos tratando de reforzar el newsletter, ¿no? Traer noticias más allá del podcast, y justo traíamos un debate sobre las generaciones de los bioplásticos, que es algo que hemos platicado, y yo le decía, es que sí hay un cambio generacional. Hoy vivimos la tercera generación, no voy a andar mucho, como voy a llevar 30 minutos. Sí. Pero hoy vivimos justo la tercera generación, que es lo industrializado, que es lo que ya tenemos, lo palpable, ¿no? O sea, lo que ya se utiliza, los Starbucks, pues, sí. Pero la cuarta generación es esto, o sea, y quiero que entiendan que es algo real, no es algo como esta película noventera de Gattaca o algo así, ¿no? O sea, es algo que está sucediendo, estamos usando bacterias para romper el plástico y después esas mismas bacterias van a fabricar bioplásticos. Entonces, obviamente aquí metemos cosas de edición genética, biología sintética, biofabricación, esos nuevos conceptos que hoy suenan muy nuevos, pero en 10 años van a ser muy tangibles, o sea, van a ser súper reales, y en 10 años pues todavía vamos a andar aquí, o sea, entonces, desglosando un poquito la noticia, UFTT, que es un centro de investigación finlandés, en alguna ocasión ya hemos hablado, y creo que ellos fueron los que pusieron los plásticos tienen los días contados en una noticia anterior de los primeros episodios.
que me hace pensar que de verdad le están metiendo duro al desarrollo de los bioplásticos. Este instituto finlandés tiene este proyecto que se llama Plastbox, que el objetivo es llegar a un punto de que la tecnología funcione y sea escalable, que las bacterias puedan utilizar el plástico como fuente de carbono. Ya no hablamos de residuos industriales, estamos hablando del mismo plástico que ya está contaminando. Entonces empieza esta parte que Monse mencionaba, que empieza a restaurar. O sea, porque una de las cosas que hoy yo no le veo mucho sentido, que claro que es importante, es limpiar, por ejemplo, el océano, ¿no? Decimos, ok, es necesario porque está afectando a los ecosistemas, pero Claro. más allá, pues, lo recicla, ¿no? Entonces, entender que con esa tecnología podría recoger el plástico, los microplásticos y las mismas bacterias después producir bioplásticos totalmente biodegradables es lo que me gustaría transmitir, de que es real, ¿no? O sea, de que no es fantasioso, eh, de que suena loco o algo así. Y bueno, también es una parte inspiracional, ¿no? De pues, las personas justo de ciencia e ingeniería que les laten estos temas de sustentabilidad, que entiendan que hay un camino también ahí, Claro. por ahí, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Te gustaría que en algún momento entráramos justo a la parte de Randy de Intelectus a manufacturar bioplásticos con bacterias? A mí me gusta mucho la idea, bueno, me gusta mucho la ingeniería genética y es algo que acabas de mencionar, ¿no? Pero bueno, antes de continuar, quiero agregar que esto de la ingeniería genética y de modificar una bacteria para que ésta pueda ser capaz de digerir, pues, materiales inorgánicos es muy difícil. O sea, es un avance importantísimo y no es algo que, por ejemplo, puedas hacer en un mes, ¿no? O sea, es algo muy, muy difícil, pero como estamos viendo ya es posible. Entonces esto es como un boom, ¿no? O sea, y pues sí, claro que sí me gustaría bastante que trabajáramos con bacterias modificadas y que empezáramos a hacer esta parte de ver cómo transformar un plástico convencional en un bioplástico utilizando de nuevo microorganismos. Claro, y lo que dices es muy importante porque yo leí por primera vez esta iniciativa de que algunos laboratorios de Europa estaban trabajando justo en esto en el 2017, por ahí 2016. Me acuerdo, pues ahí empecé yo con este interés. Entonces, y seguía siendo pura, pues, sí avance, pero identificación, pero nada a un punto que dijéramos, ya estamos, o sea, ya lo logramos, ¿no? Digamos. Y ves, estamos a 2023, o sea, no fue un mes, no fue un año, no fueron 3 años, sino fue un largo tiempo, media década, casi una década, podría decir, desde que ellos empezaron tal vez. Y lo importante es eso, lo importante es que una vez que ellos logren estandarizar, va a poder ser replicable. Entonces, en algún momento yo sí lo veo muy factible, ¿no? O sea, creo que lo importante que tienen que entender también las personas que este tipo de iniciativas, que sería como lo más ecológico posible, yo creo, lo más sustentable, o sea, estás limpiando el planeta de desperdicios plásticos y estás fabricando de plásticos, o sea, demanda muchos recursos, o sea, Claro. expertise de las materias, inversión, infraestructura totalmente nueva. Entonces, entender que estamos en un punto de transición. Estos 5 años va a ser transición. Seguramente si alguien ve el podcast podría preguntar, oye, ¿y por qué no lo traen, no? O sea, tienen que entender que es una transición. O sea, Sí, claro. que es un reto No muy, es muy inmediato. grande, pero sigue siendo ambiciosa la meta, ¿no? Entonces, Sí, claro. sigue siendo positiva, por lo menos mi sensación sobre la contaminación, porque veo este tipo de cosas que están logrando y digo, es que sí lo podemos resolver y seguramente lo vamos a hacer. Sí, claro, digo, creo que también es importante justo que todo el mundo sepa que, ok, leemos las noticias y lo que sea, pero lo que digamos no es como que ya ahorita en este instante va a ser un cambio enorme en cuestión de que es escalable, ¿no? O sea, empiecen de poco en poco y justo, porque a lo mejor alguien nos escucha y dice, bueno, ¿por qué no entonces, si hay montones de plástico, pues lo metemos a algún lugar y metemos los microorganismos, ¿no? Y ya, bye, todo cool. No, entonces que justo que se entienda a lo mejor de la parte inexperta que está en desarrollo, ¿no? Porque a lo mejor los que no estamos metidos en la biotecnología o en la parte de las ciencias, pues a veces escuchamos y nos hace fácil como algo instantáneo, ¿no? Por ejemplo, un video, una canción, lo que sea, pues es algo, digamos, rápido en cuestión de que si lo tienes, lo puedes grabar, lo puedes lo que sea y sale. Entonces, creo que es importante mencionar que esto pues tarda bastante tiempo y como podemos estar hablando de 6 meses en que ya se puede estar haciendo, como podemos hablar justo de una década o más. Entonces, creo que es algo que quería rescatar, de que no es algo inmediato. Y pues nada, creo que
Es todo mi aporte por esta Sí. noticia. Quisiera cerrar con algo, porque yo quiero hacer el cambio a la cuarta, Dios mío. Claro. Pero creo que no hay nada más difícil que la biología. Seguramente los físicos y los matemáticos ahí discutirían, pero la biología o sea, no es que se sientan dioses al manejar, pero la biología estás trabajando con la biología misma, con la naturaleza. Entonces aprendes a colaborar. No es como que controles bacterias o algo así, pero a lo que voy es que yo, en verdad, si tú estudias biotecnología, pues sí te digo que te inspires, porque estos podrías en algún momento aportar a la solución de estas cosas, ¿no? Claro. Viene algo que hemos platicado, que es la biorevolución. Entonces, si tú justo estás en la carrera o apenas vas a la carrera o tienes dudas y entraste a una carrera de biotecnología, creo que es la mejor decisión, ¿no? Entonces, lo platicamos mucho, ¿no? Como con el equipo de trabajo solemos tener muchos becarias, y tratamos de inspirarles, porque este tipo de soluciones tal vez hoy las leemos en Finlandia, pero va a llegar un punto en 10 años, 5 años, donde empiecen a hacer muchas opciones y es momento como como con valentía, con coraje, decir como, no, sí, vamos a entrarle a estas cosas difíciles de biología, que en otro lado del mundo ya se comprobó que se puede. Entonces, Claro. si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? Entonces, ahí la invitación, igual, por eso es una de las también filosofías como de Biointellectus. Y nada más quería rescatar eso por si alguien como nos lee y dice, como está muy padre, estaría muy difícil, es muy difícil, sí es muy difícil, pero vale la pena. O sea, vale 100% la pena. Y ya, para pasar a la cuarta noticia, no sé si vamos muy rápido o muy lento, pero creo que vamos a ritmo, bien. ¿no? Creo que Llevamos vamos a ritmo. ritmo. Yo quiero la cuarta noticia porque yo soy amante del café, ustedes lo saben, nos han visto. Hoy no traemos ahorita cafés porque ya no lo acabamos, pero siempre es. Y quiero entrar a esta noticia con una pequeña experiencia. Viajé a Querétaro al final del año pasado. Y me hospedé en un Airbnb y había de estos Nexpresos, que son estas capsulitas. Yo nunca había consumido estas capsulitas. Y siempre hago, no sé, una prensa o algo así, ¿no? Y la primera vez que me toca, y sí me di cuenta como, o sea, qué tan fácil la cápsula se vuelve desechable. O sea, yo ya sabía el problema, pero cuando ya tuve la experiencia de utilizarlo, o sea, en una tacita me eché 2 y dije como, y ya, a la basura, y ese plástico va a durar toda la vida, ¿no? Entonces, por ahí también he visto algunas discusiones que al final de cuentas la huella de carbono y esto de las cápsulas es, al ser dosis más concentradas, es menor que cuando tú preparas tu café por la cantidad de agua y café bueno, en fin. Pero al final de cuentas o sea, es plástico, ¿no? Entonces, Claro. no puedes analizar una huella de carbono de un plástico sin tener en cuenta el efecto como de los microplásticos y similares. Y esta noticia es padrísima porque justo Migros, que es no sé si justo es la cafetería o la startup, eso no me quedó muy claro, Ok. pero Migros saca el sustituto perfecto para estas cápsulas. Y estas cápsulas ahora son bolitas de café envueltas en un bioplástico. Entonces, este bioplástico se extrae de las algas. Entonces, estamos utilizando un residuo agroindustrial. Estamos transformando. Y es algo que ya hemos hablado de algunas aplicaciones de las algas. Que ya lo hemos citado muchas veces aquí. Y me encantó porque justo esta cafetería empieza a generar esta experiencia, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. O sea, la primera vez que a ti te llega una bolita de café y que tú la metas así a la maquinita y saques el café y ya no hubo desperdicio, va a ser toda una experiencia. Claro. Toda una experiencia. Y esto se puede gracias a los bioplásticos. Entonces, el bioplástico se extrae yo creo mucho que es arginato, o sea, es mi intuición, por las características que dicen, que es incoloro, insípido, se deshace solo en el proceso y porque viene del alga. Entonces, no nos ha tocado trabajar con alginatos. Yo en algún punto sí lo trabajé, pero de verdad esto me encantó porque solemos traer noticias muy descabelladas, o sea, muy de, ay, las bacterias las modificamos, hacemos eso, que tal vez para las personas puede ser muy lejanas o tal vez puede decir, como es que esto no me afecta. Claro. Pero el café es algo que una de cada 3 personas toma habitualmente, creo, y si no, uno cada 2. Sí, claro. Y Nespresso ha tenido un gran boom por la facilidad, la factibilidad y porque
es más o menos una buena calidad, dependerá cada quien la perspectiva, pero es eficiente. Y, por ejemplo, en México he visto que han impulsado mucho el reciclar sus cápsulas, pero nada como Sí. desaparecerlas. Exacto. Creo que justo lo que mencionas, digo, a mí me vino a la mente que justo, si tú sí utilizas 2, ¿no? ¿Y cuántos cafés tomas al día? Aprox. Ay, ¿5? no me 6. quiero... 3 tacitas, sí, ya le bajé. 3 Ok, tacitas, 3 tacitas. 3 tacitas. Entonces, justo, el residuo además, pues tienes que tirar la cápsula completa, ¿no? Y digo, yo he escuchado personalmente que el café es bueno para hacer abono para las plantas, ¿no? Entonces, me vino la idea, ok, te preparas tu café y en un pequeño bote, en un recipiente, lo que sea, juntas todas tus cápsulas, que aquí dice que 4 semanas, me parece, se descompone la cápsula. Entonces, saber que puedes tener ahí, empezar a generar una composta casera, que a lo mejor puede no afectar a tus plantas, y tal cual te preparas tu café, lo tiras ahí y ya no te tienes que preocupar porque a lo mejor le vaya a hacer daño a tus plantas, porque tengas como el montón de cápsulas, porque pues igual la basura que genera no es como que se va luego, sino que ahí vas a tener tu bote con cápsulas de plástico durante bastante tiempo. Entonces, creo que es una opción pues bastante innovadora y bastante práctica, porque justo tampoco cambia el hecho de que usas la máquina, y aquí lo dice justo, me imagino que es por eso, que la persona que pues que estuvo dentro de esto es un ex ejecutivo de Nespresso. Entonces quiero pensar que desde adentro vio el problema y pensó en cómo se puede comenzar a solucionar, ¿no? Claro, porque es importante entender, justo, y es la razón por la que existe el podcast, porque el podcast no se llama Gente de Ciencia Aprenda, ¿no? O sea, no, porque justo, o sea, entra un aspecto de diseño industrial totalmente, o sea, de entender cómo funciona un dispositivo, de adaptarlo, de la parte de comunicación comercial, entonces, es muy interesante, ¿no? Me imagino que también eres como fan del café porque fue lo primero que hiciste en la Sí. mañana, entonces, cuéntame, o sea, cómo es tu experiencia con el café y si cambiarías a un método así? Ok, bueno, pues sí, tomo bastante café. También toda mi familia le gusta mucho y de hecho tenemos 2 máquinas de café, justo de estas, de las de una de Nespresso y de la de Dolce Gusto, que igual es de Nescafé. E igual, o sea, para prepararte un café casi siempre, bueno, buscamos como los que tienen leche aparte, ¿no? Claro. Entonces, además de la cápsula del café, estás consumiendo la de la leche, entonces ya tomas 2 por bebida, Sí, ¿no? sí. Entonces, yo creo que a nosotros nos haría la vida mucho más fácil porque si te asomas a nuestro bote así de inorgánicos, están todas las cápsulas diario. O sea, de que toda mi familia, los 4 que somos, siempre todos los días en la mañana nos hacemos un café. Entonces, pues sí, esto nos ayudaría bastante. O sea, ¿y sabes qué? Es algo que en Mentelect podríamos hacer 100%. O sea, creo que tardaríamos, o sea, enfocados 6 meses así. Pero me gustaría, justo en tus comentarios, si ustedes cambiarían a esta opción. Les voy a pedir que pongan aquí el insert de cómo se ve, porque literalmente, o sea, también es algo visual entender este tipo. Claro. Las bolitas así. Pero me gustaría, o sea, que nos escriban o nos arroben cuando estén usando estas capsulitas. Porque es algo que yo no había visto. Y con la experiencia, por ejemplo, que tenemos en bioplásticos y con la infraestructura que tenemos, sí podríamos prototipar cosas así que funcionen, ¿no? Tendríamos que colaborar con diseñadores industriales y similares. Pero yo sí lo veo muy realista, o sea, muy, muy realista. Digo, yo no uso estas maquinitas, pero no sé, soy tan fan de los bioplásticos que sí me compraría una por solo utilizarlos, Utilizar los estas bioplásticos. propuestas. Entonces, pues ahí díganos, o sea, ¿les gustaría? Es algo muy... y podremos hacer como ese experimento social, ¿no? Claro. A ver, Es que me quedé pensando en, digo, la gente no lo va a ver, pero hoy tenemos más gente aquí. sí, Entonces, quiero ver, o sea, de aquí cuántas personas genuinamente utilizarían las cápsulas y cuántas personas no. ¿Las utilizarías? Sí, mi papá 100%. Ok, tú no, Ok. tu papá. No tomo tanto café en mi casa, pero mi papá sí, 2 diarios. Ok. Yo sí los utilizaría. Ok, Yo también. ok. Y sabes, también puede, cuando las personas... más bien voy a cambiar la pregunta. ¿Cambiarías tu cafetería por una cafetería que lo hace así? Sí, sí.
No sé porque, o sea, creo que mucha gente está ya pegada con la forma así de prensa o como que luego le dan mucho como característica del café y cómo se prepara, pero creo que algo más popular sí funcionaría muchísimo. Porque tú, tu cafetería la cambiarías por una que utiliza un método así. No sé qué tanto influiría en mi decisión como consumidor, pero sí, o sea, tal vez si le dan difusión, pues sí. Esa pregunta me gustó más. Le ponen subtítulos, no sé si los... Espero Le que lo ponen, escuche. le ponen subtítulos de sus respuestas. Pero qué interesante. Me lleva mucha tarea de pensar, ¿eh? Mucha tarea de pensar sobre si podríamos... O sea, si ya hicimos un empaque para cosmético, que no podríamos hacer esto, sí lo veo interesante. Pero bueno, pasemos a la última noticia. Esta noticia ya es... Cambiamos a una escala de contexto internacional, entonces me haces favor de leerla. Claro que sí. Bueno, la mayor productora de resinas de América tiene planes de expansión en su producción de bioplásticos. Bueno, esta es Braskem y pues es la mayor, principal productora de biopolímeros del mundo. No sé si nos puedan contar o si conozcan de esta empresa y por qué es tan importante, ¿no? ¿Por qué es una noticia que justo sea como importante que esa empresa haya tomado esta decisión? A ver, cuéntame tú, más o menos, ¿qué Justo opinas? era lo que estábamos hablando hace ratito, de que esta refinería, ¿no? Veíamos que produce, productos provenientes del petróleo y de recursos no renovables, está cambiando toda su producción para no sé cuántos años, creo que para el 2050 o algo 2030. así. 2030. Para que todo lo que produzca sean biopolímeros, ¿no? Bioplásticos. Entonces, es un cambio extremadamente como... Pues increíble, ¿no? Es impactante eso. Lo hablábamos en un episodio anterior, que hablábamos de que tenemos el concepto que las grandes empresas no quieren hacer los cambios. Sí. Y yo te decía que estamos en el timing perfecto para sacar un podcast de difusión, porque empezamos a ver cómo grandes empresas hacen jugadas así. Esta empresa ya produce bioplásticos y tiene una tasa de producción anual entre 200,000 y 260,000 toneladas, ¿no? En Brasil. Pero su meta para el 2030 es tener una capacidad de producción anual de 1,000,000 de toneladas. O sea, estás yendo 5 veces más aprox de tu capacidad de producción, estás cambiando logística, estás cambiando incentivo. Imagínate tú ser una refinería y que también cambies la comunicación a tu consumidor. Entonces, es relevante porque estamos viendo cómo, lo platicamos aquí un poquito, ¿no? Tiene que haber un cambio de conciencia del consumidor, pero al mismo tiempo las manufactureras están invirtiendo en todo, o sea, todos le están apostando a eso. Y debería ser un llamado de atención también aquí en México, ¿no? También debería estar impulsándolo. A mí sí me hace muy gracioso que justo en México y en Latam hay muy pocas startups de bioplásticos, pero vemos empresas enormes invirtiendo, creo que 60 millones, le va a invertir dólares, algo así, ahí dice. Hasta el último. 60 millones de 60 dólares. millones de dólares y pues justo, o sea, si son especialistas en bioplásticos, biopolímeros, cosas así, o sea, ustedes podrían estar en esa nueva nómina, ¿no? Entonces, es un cambio de paradigma. Dicen por ahí que lo que pasa es en una crisis o en un cambio es que pues no hay menos empleo, sino que se cambia, ¿no? O que el dinero cambia de una industria a otra. Entonces, es un buen momento para volverse expertos en biopolímeros, en escalamiento de biopolímeros, o sea, creo que es un buen momento. Van a contratar un ejército de personas para lograr esa meta en 7 años, o sea, para 1,000,000 de toneladas anuales. Y bueno, no sé dónde la quieran poner toda esa manufactura, pero seguramente van a enriquecer también a la región. Entonces, muy importante entender, o sea, una empresa refinería de plásticos le empieza a apostar, pueden pensar que es el 10% de su ingreso o lo que sea, pero sigue siendo relevante que va a hacer 5 veces más su capacidad de producción de biopolímeros. Claro, y aparte, lo que a mí me interesó más es que pues una productora de resinas, ¿no? Entonces, no es como tal cual un producto que es el que va a empezar a cambiar, sino que es la materia con la que se genera este producto. Y justo a lo mejor, si justo en el episodio pasado, el hashtag fue más biorefinerías. Ajá. Entonces, justo creo que si se abarca desde cero el problema, ¿no? Desde el fondo, pues las empresas no van a tener más que, pues, fabrico mis cosas con este material, porque es el que hay.
y es el que ya se comprobó que funciona, y pues la refinería con la que siempre compraban los plásticos, pues ahora me está ofreciendo una opción bioplástica, pues creo que es algo bastante importante, porque insisto, hablamos de una materia prima, no de un objeto, no de algo en específico. Claro, y es cuando las empresas tienen que empezar a tomar decisiones de qué quieren transicionar. Como hemos hablado mucho de PepsiCo. O sea, PepsiCo sería un ejemplo. O sea, por ahí contamos que la bolsa de Animal Scientific, pero también contamos que ya está haciendo sus paneles y todo lo que es stands de otro tipo de bioplásticos. Entonces, la abundancia de tipos de biomateriales va a permitir a las empresas decir, ¿sabes qué? Yo puedo hacer esta base, ¿no? ¿Sabes qué? Yo puedo hacer la funda, o sea, entonces entre más opciones hay en el mercado, las empresas van a poder decir, ok, yo puedo cambiar ahora esta parte de mi consumo, de mi insumo, de mi cadena de suministro, lo que sea. Claro. ¿No? ¿Qué opinas? Me parece muy interesante. También había una parte que creo que no hemos abordado, algo sobre que tienen como que una meta de convertirse o bueno, de tener una emisión de carbono cero. Okay. Entonces, pues sí, te digo, es impactante que una empresa tan grande tenga como este tipo de metas en un periodo relativamente corto, ¿no? O sea, no estamos hablando como en 100 años, en 200 ya no vamos a tener ningún plástico, no. O sea, estamos hablando de, no sé, unos 30 años más o menos. Entonces... Fíjate que voy a crear una empresa, pero por el caso que tú dijiste. O sea, cuando una empresa de manufactura de materias primas se pone esta opción de vamos a una neutralidad de carbono, cuando ellos son los capaces de producir los bioplásticos, es totalmente alcanzable. Pero cuando hay empresas de consumos de productos finales que se ponen metas de cero de carbono a 2030 o 2040, yo genuinamente creo que si no implementas bioplásticos y biopolímeros no lo vas a lograr. O sea, puedes hacer lo que sea en energía y cambiar un poco tus materias primas. Entonces, por ejemplo, me tocó apenas analizar el caso de Mars, esta empresa que hace todos los los dulcitos, chocolates, ¿no? Para no sonar tantas marcas. Y justo tiene una meta como para pasado mañana de bajar el 30% de su huella de carbono. O sea, estoy hablando de 2025, creo. El 30 o el 40% y para el 2030 creo igual 2050 en realidad de carbono cero. Y dentro de la plática que tenían con sus managers regionales de la TAM, ¿no? A mí me sorprendía cómo los bioplásticos no estaban en su foco, ¿no? Globalmente, si te metes a tu página, sí es una de las cosas que se le están buscando, pero ya hablando como las personas que están ejecutando estas estrategias para lograrlo aquí en la TAM, esos cambios yo dije, es que no lo van a lograr. O sea, si no hay un partnership con empaque, son los casos de éxito que estamos leyendo, los partnerships de empaque con manufactureras, no lo van a lograr. En cambio, Braskem, por eso mi comentario, o sea, sí es alguien que puede lograr, porque pues, o sea, puede cambiar la biorefinería, ¿no? O sea, puede empezar a usar residuos y puede capturar carbono y puede cambiar todo. O sea, ellos sí lo pueden lograr de una manera más consciente. Entonces, si tú eres una marca chiquita que también tienes una meta de bajar tu huella de carbono, no todo va a ser por energía. Mucho el material lo cambia todo, ¿no? Entonces, es algo que me gustaría que se quedara, ¿no? O sea, me gustaría como una idea final, me gustaría eso. O sea, no vamos a alcanzar la neutralidad de carbono en nuestra vida diaria si no implementamos biopolímeros, si no implementamos biocompuestos, biobasados. Entonces, no, luego si utilizamos plásticos para producir, o sea, la huella de carbono se vuelve, pues al final absorbes más huella de carbono de lo que generas. Entonces eso es el eslabón que hace falta para las estrategias que hay en las empresas, ¿no? Me quedé... Wow. Es que me quedé pensando justo o sea, digo, va a ser un poco repetitivo con lo que ya dije, pero justo la escalabilidad que tiene esto me dejó... Dejó frío, ¿no? Sí. Sí. Pues importante, o sea, ver, o sea, por eso traemos las noticias, porque esto es algo que en 5 años, o sea, ya va a estar afectándonos y se las traemos, lo decimos mucho, ¿no? Lo hice primero aquí en Hablemos de Plásticos. Sí. Entonces, o sea, muchas de las decisiones que hoy puedes tomar, te puedes preparar, es por esta ola de cambios que va a generar. O sea, no va a haber un pretexto de que en 5 años digas como, caray, o sea, me tengo que adaptar. Es como, no, o sea, venimos anunciando esta ola de cambios
cada semana. Y cada semana son 5 noticias totalmente nuevas, totalmente diferentes, recientes. No son del 2017, el 2018. O sea, todo es, o sea, de lo que está saliendo al día. Y les traemos de todo el mundo. Hablamos de India, de Israel. Esto es Brasil, Brascam. Hablamos, no sé, de demasiados lados. Entonces, es momento de empezar a cambiar nuestro pensamiento, a cambiar nuestras estrategias y a empujar algunas decisiones propias o nuestras empresas, ¿no? Pues creo que podemos comenzar a despedir el episodio. Si es que no tienen alguna otra cosa que agregar. ¿Te gustaría terminar con algo? No sé. Pues nada más como reiterar esta parte, ¿no? Que estamos como en un proceso de cambio, que todo toma tiempo, pero pues nada es imposible, ¿no? O sea, que no podemos dejar de lado esta parte de que vamos a empezar a normalizar como el consumo de los biopolímeros, de bioplásticos. Entonces, pues sí, tener paciencia y aceptar como esta transición que estamos teniendo. Pues ya. Ok. Entonces, ¿quieres dejar un hashtag? Biotransición, bioespera, ¿no? Algo así como que siento No que sé. podría ser, ¿no? Mira, te dejo a ti. Los has puesto los últimos 3 capítulos y me han gustado, entonces... Pues, más bien te lo dejaré a Sí, ti. eso también estaba pensando. Porque pues ya traemos con mucha perspectiva, ¿no? No quiero ser repetitivo con los hashtags, pero con una palabra, nada más le ponemos bien al inicio, una palabra que podrías resumir lo que estas ideas traen, ¿cuál sería? Yo creo que sería definitivamente transición. Ok, entonces podemos dejar el hashtag de la semana, el hashtag del episodio, que sea biotransición, ¿no? Y es un concepto difícil, ¿no? O sea, realmente. Sí. O sea, no es como a la ligera. Así que, pues sí, ya podemos ir despidiéndonos. Les recordamos que si algo de este episodio les voló la cabeza o les trajo esperanza, les quitó esta ansiedad, y les hizo entender qué es la biotransición, pues dejen su like, suscríbanse, compártanlo a cualquier persona que consuma café o que crea que los bioplásticos no son solución, cualquier persona que quiera estudiar sustentabilidad, lo que sea, para que seguramente le va a gustar. Apreciamos también la fidelidad de estas personas. Hemos tenido, aunque no somos el top número 1, ¿no? Claro. Hemos tenido bastante apertura, o sea, sí hemos tenido bastantes escuchas desde Spotify hasta YouTube y bueno, lo aprecio mucho, se los agradecemos bastante, lo hacemos por ustedes, ¿no? Y bueno, de mi parte sería todo. Bro, no sé si quieras ayudar a despedir. Pues nada, ya saben que aquí abajo están los links hacia el newsletter, hacia las redes de Biointelectus. No sé si quieres dejar tus redes. Claro, @Víctor Antonio Bioplásticos. Instagram lo que más uso, pero también por ahí ya está Twitter, ya está TikTok, ¿no? Un poco abandonado, pero esperamos jalarle. Y bueno, algo profesional, me pueden buscar también en LinkedIn si quieren ahí un approach diferente. Igual también estoy con el Antonio Bioplásticos, entonces lo que necesiten. Perfecto. Nuestra primera invitada del año, Mac, tus redes, algo que donde quieras que te sigan. Pues también uso mucho Instagram, es @soundslikeMac. Y pues nada, gracias por invitarme. Fue un buen capítulo. No, a ti por venir. De verdad creo que fue un buen capítulo, traíamos bastante buen ritmo. Insisto, aquí voy a dejar las redes de todo el equipo. Me encuentran como @DanielAndaR en Instagram. Y pues nada, creo que fue un gran episodio. Claro, pues gracias por quedarte hasta ahorita. No sé si ya llevamos 40 minutos, 1 hora, lo que sea. Espero que haya sido suficiente información por hoy. Y les recordamos que pues juntos sigamos caminando en verde. Adiós, hasta luego. Bye.